Bienvenidos, hermanos. Nos encontramos nuevamente después de una reunión de Santa Cena el día de ayer que fue de mucha bendición. Nos alegramos de encontrarnos en este horario para compartir algún pensamiento de la palabra. Vamos a retomar lo que estábamos haciendo, que era esta secuencia digamos, de meditaciones sobre el Sermón del Monte, que es el momento donde el Señor le explica a sus discípulos qué es lo que espera de ellos. Así que para iniciar nuestra actividad, pongámonos en la presencia del Señor y tengamos un momento de oración. Gracias, Señor, te damos por estar en esta noche ya, preparados, reunidos para compartir este tiempo. Que siempre tú ocupes un lugar importante en nuestra vida, Señor. Y te pedimos que a través de tu palabra tú nos enseñes, nos edifiques, nos capacites para poder encontrar tu perfecta voluntad para nosotros. Gracias te damos por cada familia que se toma este tiempo para estar frente a una pantalla o al celular escuchando estas palabras. Esperamos que sean de bendición para ellos, que sientan nuestro apoyo, nuestro cariño, nuestro afecto, Señor. Gracias por todo, bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quedamos muy felices el día de ayer por la importante concurrencia a la hora de la Santa Cena para participar juntos. Escuchamos sus agradecimientos, sus saludos, gracias por los alimentos que algunos nos hicieron llegar. Todos los meses, para aquellos que no son parte de nuestra congregación, los hermanos traen algunas ofrendas de alimentos, se reúnen y se llevan a alguna familia de nuestra congregación. Hoy día ya llegaron los alimentos, pudimos bendecir una de nuestras familias y damos gracias a Dios por ustedes, por su generosidad, porque con sus aportes nosotros mantenemos la obra de Dios funcionando. Sabemos con mi esposa cuál es nuestra responsabilidad como pastores de esta iglesia y queremos seguirle acompañando cada día con esta meditación de la palabra. Así es que vamos a leer para nuestra meditación Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8 y meditar sobre lo que dice estas tres porciones. Habla de Jesús y la limosna, Jesús y la oración y Jesús y el ayuno, y hay algunos elementos comunes que vamos a conversar de esta porción y para eso leemos Mateo 6 del 5 al 8. Dice la palabra del Señor así: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Llorando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Bueno, hay al menos tres porciones que queremos hoy día hacer algún comentario. La primera porción tiene que ver con la actitud que debemos tener cuando compartimos con alguna persona necesitada. La Biblia habla aquí de cómo se debe dar limosna. Es un principio conocido dentro del cristianismo. Y cuando de alguna manera nosotros miramos el texto, creo que el versículo 6.3 es clave respecto a cómo nosotros debemos compartir con alguna persona necesitada. Dice así: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es un principio simple, pero al mismo tiempo bastante significativo. Tiene que ver con la actitud de nuestro corazón. ¿Qué buscamos? Hoy día yo quise poner como resumen de las verdades que voy a compartir con ustedes, ¿cuál es nuestra recompensa? ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Qué buscamos al hacer algo? Cuando compartimos a alguien con algún bien material, o damos alguna ayuda, o prestamos algún servicio, ¿qué estamos buscando? ¿Estamos buscando que la gente nos aplauda? ¿Estamos buscando que las personas reconozcan nuestra acción social o nuestro compromiso con los necesitados? ¿O estamos buscando bendecir a nuestro hermano de la forma más confidencial, más secreta, de manera que solamente el Señor sea testigo de nuestra acción? El Señor aquí es absolutamente claro en la enseñanza para sus discípulos. Y en esta que hemos llamado constitución del reino, Él establece un principio que tiene que ver con cómo dar delante de Dios. Y el principio es: si vamos a dar, que sea de la forma más discreta posible, que nadie se entere. De repente esto puede traer problemas, porque si hay dineros o recursos involucrados dentro de la iglesia,
para acción social de repente es necesario que algún equipo social se encargue de eso. Pero en lo posible, lo que espera el Señor es que cuando hagamos algo, no andemos buscando que nos feliciten, que nos digan que bien lo hacemos o que generosos que somos. Por lo tanto, este principio del 6.3 es un principio que debe ser un principio rector en nuestra acción. Vamos a ayudar a alguien, que lo hagamos con todo el corazón. Que no busquemos reconocimiento humano. Que no busquemos que nos golpeen en la espalda por lo bien que lo hacemos. Y respecto a la oración pasa exactamente lo mismo. Ahora, lo que es evidente que cuando el Señor plantea esto, está planteándolo desde el punto de vista del contexto social y religioso en el cual vivía. Cuando dice, y cuando oréis, como leíamos el versículo 5, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las plazas. Claro, había gente que se dedicaba a este tipo de actos religiosos y que llevaban casi como un lugarteniente que se ponía delante de ellos y hacía como silencio, que el rabí iba a orar. Y él levantaba sus manos y hacía toda una ceremonia que le hacía parecer muy espiritual. No es el deseo del Señor. Al contrario, el Señor establece que nuestra relación con Dios debe ser una relación lo más personal posible. Y por eso nos aconseja, dice, ¿quieres orar? Entra a tu habitación, cierra la puerta, cuéntale al Señor lo que te pasa, cuéntale al Señor tus necesidades, alaba al Señor. De hecho, más adelante en el Padre Nuestro, Él nos da algunas directrices de cómo debe ser nuestra oración. Y las vamos a revisar también. Pero lo que es innegable es que si nosotros vamos a tener un acto de culto, un acto de adorar a Dios, o un momento para orar, debe ser en la forma más privada y más personal posible. Entonces, dice el versículo que cuando oremos, entremos en nuestra habitación y hagamos este acto de culto. Y la gracia es lo siguiente, dice, que el Señor que nos escucha en privado, en forma secreta, eso que nadie más se entera, el Señor nos va a recompensar en público. Entonces, por eso yo lo ponía, ¿cuál es nuestra recompensa? ¿Qué es lo que buscamos cuando tenemos un acto de conversión, un acto de oración, un acto de adoración? ¿Buscamos que la gente nos alabe, que nos reconozca, o buscamos la bendición del Señor? Es una cosa que tenemos que pensar. Ahora, en este tiempo necesitamos orar. De hecho, hemos puesto como principio fundamental en nuestras actividades de culto entre las 21 y las 22 horas, tener un momento de oración. A algunas personas les cuesta más orar, algunas personas son muy buenas para la oración. Mi madre, ni hablar. Conozco personas que fácilmente pueden pasarse más de una hora orando sin ningún problema. Y es cuando tú estás en la presencia del Señor, es fácil orar bastante tiempo. Pero la verdad es que cada uno debe orar de acuerdo a sus posibilidades. Y cuando se da la enseñanza de la oración aquí, se plantean ciertos principios y verdades que quedan en evidencia. Por ejemplo, cuando dice en el versículo 7, y orando no uséis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Entonces, es probable que cuando alguien llega a alguna congregación, a alguna iglesia, a alguna capilla, pueda escuchar la oración de otro y diga, qué espectacular cómo ora. Qué tremendas palabras que usa, palabras tan difíciles de pronunciar, cómo se dirige a Dios. Y a lo mejor cuando nosotros llegamos a alguna iglesia, vimos a algún hermano o hermana que era como el prototipo de la oración elevada. Pero sabes, el tipo de oración que hagamos no tiene nada que ver con la actitud externa, ni siquiera con el lenguaje que usemos. Es probable que algunas oraciones a nosotros nos parezcan muy poco ortodoxas. Sin embargo, esas oraciones son escuchadas en el cielo. Porque a Dios no le importa el lenguaje, no le importa tampoco la gesticulación, no le importa si tú eres una persona muy educada o si tienes muy poco conocimiento. ¿Sabes lo que le importa al Señor? Que la oración nazca del corazón. Entonces, por eso el Señor dice, todos esos hipócritas, que generalmente eran fariseos, que eran estudiosos, gente que le hacía oraciones complejas y difíciles, que a veces avergonzaba a la gente simple. Sin embargo, el Señor dice, no te preocupes de eso. Lo más importante es que tu oración sea lo más sencilla posible, lo más fácil de entender. Luego viene el modelo de oración, que ustedes conocen. Versículo 9 dice, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mire que esta oración es un modelo de oración para todos los creyentes. Esto no es como la lista de supermercado, porque hay gente que se pone a orar y lo primero saca su lista de supermercado.
Señor, me falta esto, necesito esto, mi hermana está enferma, y comenzamos con las peticiones. Sin embargo, el modelo de oración que el Señor nos enseña no parte pidiendo. El modelo de oración que el Señor nos enseña primero parte agradeciendo a Dios, reconociendo su grandeza. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Que podamos tener una palabra de gratitud al Señor. Si tú vas a hablar con tu jefe, con el gerente, con el director del colegio, y vas con una necesidad, no llegas diciéndole, oiga, ¿me puede subir el sueldo? Por lo menos lo saludas. Le dice, permiso, ¿puedo pasar? ¿Cómo está usted? Gusto saludarle. Y nosotros a veces con Dios ni siquiera lo saludamos. De inmediato comenzamos a pedir todas nuestras necesidades. La verdad es que hay un modelo aquí de oración que nos habla de primero honrar al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es una forma de glorificar a Dios, de reconocer a Dios. Y luego de eso, de adorar al Señor, y entonces viene pues el proceso de pedir. Y ahí pedimos del pan, pedimos que no nos permita entrar en tentaciones, que nos libre del mal. Viene el momento de pedir. Y termina la oración también adorando y bendiciendo al Señor. Por lo tanto, hay como una secuencia ahí de orden. Adoramos al Señor, luego tenemos un periodo de petición y terminamos también adorando y bendiciendo al Señor. Ahora, cuando dice algunas de las verdades, capítulo 6, versículo 14, perdón, 13, dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, está adorando al Señor, y el poder y la gloria por los siglos, amén, adoración al Señor. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Y esto es uno de los problemas más grandes de esta oración del Padre Nuestro, que nos confronta con la posición que nosotros tenemos respecto a nuestro prójimo. ¿Cómo pensamos nosotros de nuestro prójimo? Dice que si los perdonamos, si perdonamos a nuestro prójimo que ha hecho algo contra nosotros, Dios nos va a perdonar. Y el versículo 15 dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es un versículo como para meditar, porque muchas veces nosotros queremos que Dios haga cosas por nosotros, o nosotros queremos que Dios nos perdone, pero a veces los hermanos nos ofenden o hacen algo indebido y nosotros no los queremos perdonar, no nos sentimos que de alguna manera ya no tienen opción. Sin embargo, el Señor siempre nos va a perdonar. Eso no significa que nosotros no hablemos, no conversemos, no aclaremos las cosas, pero siempre tenemos que tener un corazón perdonador, porque eso es lo que nos pide la palabra. En cada una de estas porciones hay como una constante. Mira, primero habla de la limosna, que nadie sepa si tú haces algo por otro. Que nadie se entere de cuál es tu aporte. Si tú das poco, das mucho, que lo evalúe el Señor. Porque en realidad a mí me puede parecer poco, pero a Dios le puede parecer mucho. Y de hecho hay una narración donde el Señor está observando las ofrendas y que le enseñamos nuestro material de discipulado de la congregación, y Él está observando quién da más. Y dice la Biblia que venían los ricos adinerados y echaban bolsas de dinero, y venía una mujer, una viuda, que dio todo el sustento. Lo que le permitía comer en el día lo dio todo. Y el Señor dijo, esta mujer dio más que todos. Entonces, hemos enseñado con mucha insistencia en nuestra congregación, en nuestro programa de discipulado a nuestros hermanos, que más allá de la cantidad que tú des, te importa la actitud del corazón. La mujer dio con mucho esfuerzo. Depositó todo lo que tenía, confiando en que el Dios que le había provisto hoy día le va a proveer mañana. Eso era fe. Y en cada una de sus actitudes estaba el deseo de adorar al Señor y darle lo mejor. Ciertamente ella no tenía más. Y lo que tenía lo dio para el Señor. Pero aquí lo más importante no es la cantidad, ni siquiera la cantidad relativa. Lo más importante es la actitud del corazón. Porque esas ofrendas que se dan con fe, con alegría, con amor, son las que son bendecidas. Entonces, ahí está el concepto de la limosna, de que no tratemos de que los demás se enteren si hacemos algo. Está el concepto de la oración y termina con el concepto del ayuno. ¿Qué es lo que es el ayuno? El ayuno es abstenerse por un periodo de tiempo de alimentos para dedicarse a la oración, al culto, a tener un momento de un retiro personal con el Señor. Por lo tanto, si tú trabajas, por ejemplo, en la locomoción colectiva y tú dices, chuta, me tocó turno el domingo, así que voy a aprovechar de ayunar, porque no voy a estar en mi casa. No puede ser un ayuno si tú vas a estar conduciendo, llevando gente, poniendo atención en otras cosas. El ayuno es un tiempo de oración, de consagración, de encontrarse con Dios. Es un tiempo voluntario, es un sacrificio vivo, dice el Señor. Pero, ¿qué es lo que pasaba con los fariseos? Cada vez que ayunaban, ellos aparecían con una cara así demacrada, debilucha, como si se fueran a desmayar. Entonces la gente decía, oye, el rabí está ayunando, se le nota que está ayunando.
Y mira lo que dice el Señor. Dice, cuando ayunéis, estoy en el capítulo 6, versículo 16, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Por qué los fariseos ponían cara de debilucho, así como que se fueran a desmayar? Para que gente los admirara y dijera, oh, cómo ayuna el rabí. Entonces, vuelvan a la misma pregunta. ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Qué es lo que buscamos? Cuando ayunamos, cuando oramos, cuando hacemos algo por el Señor, ¿buscamos el aplauso de la gente? ¿Buscamos el reconocimiento de los demás? El Señor dice que si alguien busca eso, lo puede tener. Y por eso, si alguno hace una oración así, todos dicen, oh, y como ora, qué tan bonito, dice, él ya tiene su recompensa. Pero la verdad es que una verdad fundamental del Evangelio y de estos principios del reino es que lo que vamos a hacer lo hagamos para la gloria de Dios, no para nuestra gloria personal. Ahora yo te puedo asegurar que cuando tú busques a Dios, cuando tú seas un hombre y una mujer que ame al Señor, cuando procures compartir su mensaje de salvación, cuando seas una persona que abrace a tu amiga que está en un momento difícil, cuando tú hagas el accionar de Jesucristo en medio de la sociedad, la gente naturalmente va a reconocer tu trabajo. Y no buscamos que nos reconozcan. Es simplemente el fruto del trabajo que se hace. Por lo tanto, no buscamos aplausos, no buscamos reconocimiento, no buscamos que nos golpeen la espalda porque hacemos algo. Al contrario, estas tres porciones, la de la limosna, la de la oración y la del ayuno, nos están hablando de un principio. Si vamos a hacer algo para el Señor, que sea para Él, pero no para nuestra gloria personal, no para nuestra alabanza personal, no para que nos digan qué bien lo hacemos. Porque nuestro ego es un tema complejo, nuestro corazón es complejo. ¿Cuántos de nosotros podemos caer en esa necesidad que tenemos de que la gente nos reconozca? Qué bien que lo hace. No, cuando usted enseña, usted es el mejor profesor. No, usted canta, hermana, y cuando usted canta realmente siento tanto la presencia del Señor. Entonces con eso hay que tener cuidado. Porque en realidad, si estoy buscando que me alaben, si estoy buscando que me reconozcan, entonces no estoy en los principios del reino que Jesús enseña para sus discípulos. Y en esos principios, por supuesto, aparece en el versículo, dice que cuando nosotros ayunemos, dice, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos, nuevamente, el mismo principio, te va a recompensar en público. Así que si buscamos la recompensa de los hombres, nos vamos a quedar con eso. Pero si queremos la recompensa del Señor, tenemos que hacerlo para su gloria. Si ayudamos, que nadie se entere. Si oramos, que sea lo más privado posible. Si hacemos un acto de retiro, que ojalá nadie esté diciendo, no, es que él ayuna todo el tiempo, mi hijo es tan espiritual, mi hija es tan espiritual. No, eso pierde toda la bendición de Dios. Porque nada que se haga para la gloria humana sirve. Lo que sirve es lo que se hace para la gloria del Señor. Estamos en un tiempo para considerar la palabra. Estamos en un tiempo para buscar estos principios que nos permitan encontrarnos más cerca del Señor. Así que yo te invito a que tú revises. Nos queda poco ya del capítulo 6, capítulo 7, y estaremos terminando este ciclo de comentarios respecto a el Sermón del Monte, que son las enseñanzas del Señor para los discípulos de Cristo. Si tú te consideras un discípulo del Señor, estas verdades debieras tenerlas grabadas en tu corazón. Oremos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra y por las enseñanzas de la Biblia, que son enseñanzas tan simples, Señor, son tan fáciles de entender. Basta leer y poner en nuestro corazón el deseo de entender qué es lo que tú quisiste decirnos. Ayúdanos, Señor, para que en lo que hagamos, para que en todas nuestras actitudes busquemos siempre que tu nombre sea alabado, que tú seas reconocido, Señor. Bendice la vida de mis hermanos y que podamos ser buenos discípulos tuyos, que nunca busquemos, Señor, el sobresalir, que nunca busquemos, Señor, el que nosotros seamos importantes, pero aquí el único importante eres tú. Que tu gloria sea conocida por todo el mundo, que tu mensaje llegue a cada corazón. Por tanto, que yo pueda ser un mensajero tuyo. El mensajero no es el importante, el que manda el mensaje es el importante. Tú eres el que manda el mensaje y tú eres el importante. Bendice cada hogar y cada familia, Señor. Y que este acercamiento a la palabra y a los principios del reino nos hagan recobrar los valores que tenemos como cristianos, para examinar nuestra acción evangelizadora, examinar nuestra acción de misericordia, examinar nuestro trabajo en la tierra, de manera que donde vayamos podamos llevar un mensaje de tu paz, de tu bendición. Señor,
que como esa historia, Señor, que tus huellas vayan, que nosotros vayamos detrás tuyo, siguiendo tus principios. Te pido que bendigas, Señor, a cada familia que se reúne con nosotros cada noche para escuchar esta meditación de tu palabra. Y que este tiempo que hemos tenido que obligatoriamente estar en nuestra casa nos sirva para enriquecer nuestra vida espiritual. Bendice a los que están pasando tiempos de angustia, de necesidad. Te pido que la palabra ayer predicada, los símbolos de tu cuerpo y de tu sangre hayan sido fortaleza en el corazón de nuestros hermanos. Y que tu bendición esté con nosotros. Que la bendición del Señor les acompañe, Padre, Hijo y Espíritu Santo.